Entonces veíamos ahí un resumen de los anuncios que sucedieron el día viernes en el marco del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. En este contexto se anunciaron, como decíamos, algunos acuerdos de precios y también el relanzamiento de la tarjeta alimentar, que en números concretos implica pasar de 1.900.000 de beneficiarios a 3.700.000, y esto a su vez implica una inversión de 10.000 millones de pesos mensuales a 30.000 millones de pesos. Las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, por un lado, remarcaron la importancia de esta transferencia de fondos a los sectores más castigados, pero también están proponiendo un debate acerca de la forma en la que se va a dar esta transferencia y están cuestionando que se trate solo de una política asistencialista. Estamos en comunicación con Nicolás Caropresi, él es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, justamente para charlar acerca de las propuestas que vienen sosteniendo desde el sector y también para hablar de estos debates que están proponiendo acerca del relanzamiento de la tarjeta alimentar. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va, Nicolás? Hola, Nicolás. Muchas gracias por este tiempo que nos brindás. Bueno, en primer lugar te queríamos preguntar justamente sobre estas observaciones que ustedes realizaron sobre el relanzamiento de la tarjeta alimentar. Ahí, primero, lo que todas las intervenciones aclararon de entrada es que nadie, o sea, todo el mundo festeja cualquier medida que tienda a paliar la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra un número muy grande de nuestra sociedad. Y por lo tanto, la medida de la tarjeta alimentar, como dicen mis compañeros, ANAIDA, es algo que toma o se hace eco de las necesidades que está habiendo en el pueblo argentino. Pero lo que vemos nosotros ahí es como una discusión en varios niveles. Primero, la ejecución de la tarjeta alimentar no entendemos por qué se hace con un nuevo plástico, primer punto, y no se hace a través de la asignación universal por hijo, que eso tiene dos ventajas. Primero, no hay que reimprimir tarjeta o rehacer tarjetas. Y segundo, que pueden usar la plata en efectivo. El mayor problema que trae la tarjeta alimentar, que está basado, hay algunas cuestiones de la tarjeta alimentar que están basadas en un prejuicio que comparten algunas esferas de este gobierno con el gobierno anterior, que es que el gasto de ese dinero se va por la canaleta del alcohol o las drogas y qué sé yo, y creen que dándole el plástico y el dinero de manera virtual, podemos controlar de alguna manera el consumo de esa población y que se dirija específicamente al consumo de alimentos. El primer resultado de eso es que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras van a tener que recurrir a los grandes hipermercados porque son los que tienen el sistema, digamos, lo que sucede en la mayoría de los barrios y en muchos pueblos de la Argentina es que no hay tantos comercios que accedas de manera virtual o con el postnet a la compra que estás realizando. Por eso decimos que el efectivo en ese sentido le da ciertas libertades a esa madre o a ese padre para poder adquirir los alimentos en la economía del barrio o en la misma economía popular, que es la economía que funciona con la venta ambulante, que un vendedor ambulante no tiene un postnet, es la que funciona en la verdulería del barrio, en la carnicería del barrio. Entonces, el primer problema es por qué no se implementó a través de la UH. El segundo problema es que la cantidad de comisiones que hay en esas transacciones, primero que al comprar en Carrefour, Bea o todos esos grandes supermercados, esa discusión que en algún momento planteó el mismo gobierno nacional de que la plata no llega a dar ni un ciclo dentro de la economía argentina y se convierte en dólares, con esas empresas es lo que pasa, digamos, Carrefour, Walmart, todas esas empresas lo que hacen es enseguida dolarizan su ingreso porque son empresas transnacionales, digamos. Y segundo, que entre las comisiones que se lleva por la transacción, que creo que con el postnet o con la Visa común, digamos, es de un 8%, y en el caso, o un 1, pico, y en el caso de Mercado Libre o cuando usás Mercado Pago, es casi de 3,4%, estamos dándole una millonada de plata solo por no seguir los canales ya existentes para la política de asistencia o asistencialismo, como queramos decirle. Generamos una millonada de pesos que van a las cuentas
o que van a la especulación financiera en el término más liso y llano. Esas son las principales discusiones que tenemos, que es como que un 10% de los fondos que vos destinás para afrontar la pobreza y para que la sociedad se encuentre en mejores condiciones, lo que terminan haciendo es van a el peor de los cánceres que tiene nuestra sociedad, que es el mercado financiero y los grandes mercados multinacionales de alimentos, que son los que controlan los precios. Uno escucha a Tolosa Paz, por ejemplo, pidiéndole por favor a los grandes especuladores que no especulen ahora que con la tarjeta alimentar, y lo que han hecho desde que existe la tarjeta alimentar hasta hoy, o cada vez que hay un aumento, cada vez que hay una intento de discusión de precios, es remarcar los precios. Entonces, ahí es donde no entendemos, ese es el punto esencial y neuronal de esta discusión, digamos. Después por ahí hay algunas formas que, o la forma en que se da la discusión, terminan como que la UTEB o algunos actores, Emilio Pérsico, el Cuervo Larroque, Juan Grabois o diferentes actores del gobierno nacional, como que están entrando en una discusión si esto es una política asistencialista o no, porque se contrapone a la idea del fortalecimiento del trabajo con proyectos como el que está en el Ministerio de Desarrollo, el Potenciar Trabajo, que son proyectos que no solo dan un ingreso a una familia que está pasando una mala situación, sino que también hay una financiación en medios de producción para poder mejorar la producción de cientos y miles y millones de trabajadores que ya tienen su trabajo. ¿Y por qué hago toda esta recorrida? Porque yo creo que en el fondo la discusión que se abre, digamos, con la tarjeta alimentar, que amplía su universo, como vos bien decías, en vez de 1 millón pasa a casi 3.400.000 niños en el alcance, digamos. Si uno toma en cuenta que cuando salió el IFE el año pasado se anotaron 12 millones de personas y terminaron aprobando 9 millones de personas, la situación excede por creces lo que se está encarando. Entonces ahí aparece una discusión que nosotros la venimos trayendo desde el año pasado. No digo toda la UTEB porque es una discusión mismo en mi organización, una discusión hacia dentro de la organización, cómo nos planteamos con ese tema. Pero si vamos a pensar en medidas universales y en medidas que contemplen la situación caótica y de crisis en que se encuentra la sociedad argentina, creemos que en vez de estar discutiendo la tarjeta alimentar, tenemos que estar discutiendo el salario universal o el ingreso mínimo de indigencia para todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Porque hay un planteo esencial que trajo la economía popular a la boca de la política argentina y que fue el discurso de inicio de sesiones en el primer año de mandato de Alberto, no cuando se cumplía, sino al iniciar el primer año de mandato de Alberto, que es este sujeto que aparece, que es la economía popular. Y lo que plantea centralmente la economía popular no es que nadie está generando los puestos de trabajo de la economía popular. La economía popular son esos puestos de trabajo que se generaron solos, que la gente, que los compañeros y las compañeras, los trabajadores y las trabajadoras que se cayeron del sistema allá por los 90, familias que quizás ya llevan 3 generaciones de excluidos, es decir, un hijo o una hija que por ahí no vio laburar a su padre o a su madre o a su abuelo, no porque no querían, no porque no laburaran, sino porque no tenían un empleo formal y una relación de explotación común y corriente como existe hoy en el capitalismo. Entonces, cuando uno habla del salario universal, lo único que está diciendo uno es debemos reconocerle esos derechos a esos trabajadores que no están bajo ningún convenio, que revuelven la basura para sobrevivir, que venden lo que encuentran en la basura, o que limpian autos, o que cuidan coche, o que limpian vereda, o que ordenan su barrio, o que arman la plaza en el barrio, o que hacen tareas del cuidado, como es darle la comida a los cientos de miles de almas que se amontonan en los comedores hoy en día. Entonces, hagamos un reconocimiento a eso, hagamos una discusión seria, que nuestra sociedad está fracturada y hay 8 o 6 millones de personas por fuera de la posibilidad de una explotación común y corriente, y empecemos a discutir cuáles son esos derechos que faltan. Y un poco, ahí yo considero que el debate de la tarjeta alimentar lo que hace es taponar esa discusión, porque se habla de esto como si fuera una política universal, cuando es claro que no lo es, cuando además está basada en ciertos prejuicios que restringen el manejo de esos fondos en las familias que lo reciben, y no solo lo restringen en términos que no pueden comprar alcohol o qué sé yo, sino como pasa en varios lugares en el interior que tienen que viajar 50, 60 kilómetros para poder ir a comprar con la tarjeta, pues no pueden acceder al efectivo y sacar en el cajero, que por ahí en ese pueblo hay, pero no existe la tecnología o la conectividad a internet incluso para poder realizar los pagos a la manera de tarjetazo, ¿no?
Nicolás, vos decías que respecto a los anuncios que hizo el presidente el viernes pasado, que hubiese sido más efectivo que se lleve adelante a través de la asignación universal por hijo, y también mencionabas la necesidad de implementar un salario universal, lo cual desde Barricada TV compartimos. Y en este sentido quería preguntarte si nos querés desarrollar qué iniciativas debería llevar adelante el gobierno en el plano de lo urgente y también qué políticas se pueden empezar a pensar para largo plazo, para la profundidad. Yo creo que en lo urgente y en términos de la discusión ahora, digamos, en el día a día, tratando un poquito de salir de esa discusión, para mí hay una necesidad de rediscutir el IFE, ya que, o sea, o mientras discutimos la posibilidad de un salario universal o de qué vamos a hacer con el nivel de descalabro económico y laboral que existe en Argentina, lo principal es volver al IFE o entender al IFE como ese principio de salario universal y que garantice un ingreso en la línea de la indigencia para esas 6 millones de personas. Después nosotros venimos laburando con muchos sindicatos y las organizaciones sociales y la iglesia y sectores, por ejemplo, como Jóvenes por el Clima, qué sé yo, en el Plan de Desarrollo Humano Integral, que lo que decimos es cómo podemos hacer para poner en movimiento esos millones de personas que se encuentran en los márgenes del sistema capitalista argentino, no mundial, digamos, sino del argentino, cómo hacemos para ponerlo en funcionamiento y en trabajo. Y ahí, basado en la experiencia que ya llevan adelante la economía popular, basado en la experiencia del potenciar trabajo y sobre todo discutiendo los niveles de urbanidad que existen en la Argentina y pensando la posibilidad de generar nuevas urbanizaciones, de generar nuevos pueblos, de fundar nuevos pueblos, de acomodar eso con una producción de alimentos de cercanía, donde haya cordones hortícolas que alimenten a esos pueblos, pensar en los cordones hortícolas que alimentan a las ciudades como un sector fundamental a proteger, empezar a producir alimentos con mejor calidad y con mayor cuidado, no solo de la salud humana, sino del suelo que se cultiva. Venimos laburando sobre esa propuesta, una propuesta que la discutimos y se la presentamos al gobierno nacional, que todos nos han dicho que les parece espectacular, una propuesta que revive o que reflota algo que era para nosotros el alma del peronismo, como era la planificación y los planes quinquenales, y decir que nosotros tenemos que pensar la salida de la pandemia con objetivos claros, que eso se puede hacer y que para hacer ese desafío tenemos que hacer una discusión sobre números concretos, que es lo que intenta hacer el Plan de Desarrollo Humano Integral, donde calculamos los miles de millones que saldría un proyecto de esta característica, pero que si le ponemos objetivo y el Estado rinde cuenta en cómo va avanzando en ese objetivo, puede producir un cambio en la Argentina por venir y en la Argentina presente que va a salvar generaciones, porque la situación desde los 90 hasta acá no paró de empeorar en términos de exclusión. Cada vez son más los excluidos de la posibilidad de un empleo formal y de los derechos que tiene cualquier ciudadano. No es una situación solo argentina, es una situación mundial, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en África, pasa en Asia, pasa en todos lados y tiene que ver con las características mismas del desarrollo tecnológico y del desarrollo competitivo dentro del capitalismo, que tiene como única meta y final meta la obtención de mayores márgenes de ganancia, porque eso es la competitividad capitalista, ¿no? Nicolás, vos ahí decías que desde el gobierno incluso les dijeron que era una propuesta espectacular. ¿Qué pasa que no se está pudiendo llevar a cabo? Y por último también preguntarte cómo ves el panorama en los barrios populares, teniendo en cuenta que ya estamos atravesando la segunda ola, pero que todavía no llegó el invierno y que es posible que esto empeore más allá del plan de vacunación que sigue avanzando. Yo creo que lo que está faltando es una discusión seria, digamos, de los órdenes de prioridades que tiene el Estado Nacional o con quién está la deuda, digamos. Si la deuda está con el FMI o la deuda está con el pueblo argentino. Puede no ser una deuda generada por Alberto, es una deuda generada por la democracia, pero sobre todo por el macrismo en estos últimos 4 años, pero hay que resolver esa deuda y esa es la principal deuda que tenemos que resolver. Y para eso también hay que pararse de mano, como le gusta decir a mi compañero, frente a los grandes capitales concentrados de la Argentina. Eso implica la oligarquía sojera y también implica el nivel de extranjerización y concentración que hay en la distribución de alimentos y de mercancías en la Argentina, que hace que los costos sean cada vez más inaccesibles
o hace que la canasta de alimentos tenga una inflación por encima de la inflación promedio del país, lo cual resalta los niveles de especulación que hay sobre una situación de crisis de determinados sectores empresarios en la Argentina, a los cuales creemos que el Estado se le tiene que parar con toda la de la ley, porque la emergencia es ahora, la urgencia es ahora, y no lo vamos a resolver administrando miseria, sino que hay que discutir la torta y hay que redistribuir esa torta, y no vamos a empobrecer a nadie, porque esos grandes capitales y esos grandes terratenientes no se van a empobrecer, pero tienen que ceder algo y tienen que permitir algo que tienen que poder pensarse dentro de esta comunidad y como parte de esta comunidad, y que no pueden estar viviendo ellos en la tranquilidad en la que están viviendo, con la millonada de dólares que están ganando, mientras nosotros tengamos en los comedores, como en el caso de Constitución, cola de 6.000, 7.000 personas para acceder a un plato de guiso día por medio, o como pasa en todos los comedores del interior y del interior de Buenos Aires y del interior del país, que se llena de hombres y mujeres, muchos que se notan como recién caídos a este mundo de la exclusión, digamos, que se acercan a la olla con cierta vergüenza, pidiendo permiso, como se nota eso, cada uno que uno está en la olla. Y la situación está muy grave, la situación está muy difícil. Por suerte, digo por suerte, pero no sé si por suerte, porque la verdad que las medidas sanitarias son importantísimas para cuidar a todos los argentinos y argentinas, pero todavía no hubo un cierre de las características que hubo el año pasado, pero si vamos a un cierre de esa característica, la situación del país y sobre todo de los sectores excluidos, de los sectores más marginados, de los sectores que hoy representan un porcentaje ínfimo los movimientos sociales, porque estamos hablando que en nuestro movimiento con toda la furia pueden estar organizados alrededor de 800.000, 600.000 personas, pero si uno contempla el universo estamos hablando de 6 millones y medio de personas. La verdad que la situación es desesperante. Quizás estamos viviendo un escenario similar al año anterior, que primero anunciaron la tarjeta alimentaria y después no le quedó otra que anunciar el IFE. El problema es eso, que terminamos tirando política sobre política sobre política, y eso sucede porque no se planifica, porque no se discute y porque no se aprovechan las instituciones que se van generando, las cuales se reconocen del pico para afuera, pero no se reconocen a la hora de tomar decisiones orgánicas del Estado. Por ejemplo, la UTEP se reconoce en el discurso del presidente, se reconoce como el gremio de los trabajadores de la economía popular, se reconoce incluso en algunas instancias de ejecución de política de Estado en los nombramientos de quienes están al frente de esas instituciones, pero a la hora de tomar una medida de estas características, se las invita a un acto donde se enteran del anuncio y de una decisión que toma el gobierno con miles de millones de pesos, que obviamente ahora es mucho más difícil discutirla en este bombardeo que existe, sobre todo si uno mira la televisión o la más media, como le dicen, digamos, donde hay un nivel de esquizofrenia en las discusiones y de bipolaridad o multipolaridad en los discursos que lo único que están haciendo es enloquecer a la sociedad y generar odio entre sectores internos de nuestra sociedad e incluso entre sectores ni siquiera de la misma sociedad, sino de la parte marginada de la sociedad. Entonces tenemos que entrar en una especie de discusión por las migajas cuando lo que estamos queriendo discutir es la política pública, porque creemos que tras años de laburo, tras años de experiencia y tras años de discusiones, tensiones, fracasos, éxitos, tenemos algunas cositas que aportar. Quizás no la solución total y no somos la palabra final, pero sí que tenemos cosas que aportar. En ese sentido viene trabajando Emilio Percy con la Secretaría, en ese sentido viene trabajando la UTEP, incluso en ese sentido viene trabajando el Cuervo Rarroque, incluso en ese sentido, para irme al extremo, en la ciudad de Buenos Aires hay una ley que puedo estar más o menos de acuerdo, pero que intenta reconocer a la economía popular y la necesidad del crédito y algunas cuestiones para ese sector de la sociedad. Entonces, si ya podemos reconocerlo en todos esos niveles, ¿por qué no discutimos en serio cuáles son los proyectos y las propuestas que salen de esos sectores, como lo hacen con el resto de los gremios, como se juntan a la hora de tomar una decisión con la CGT, como se juntan a la hora de tomar una decisión empresaria con los empresarios, como se juntan con las mesas de enlace a la hora de hablar de retenciones? ¿Por qué no se toma a la institucionalidad que ha construido este sector como forma de llevar hacia adentro esta discusión y no que tengamos que estar, como estamos en este caso, cada uno diciendo lo que le parece tras un anuncio que, como digo, cualquier cosa que implique más dinero
para los que menos tienen va a ser mejor que nada. Pero si seguimos tirando o poniendo curitas, digamos, no vamos a solucionar el problema real que hay en la Argentina, que era gravísimo ya antes de la pandemia, digamos, era gravísimo cuando nosotros marchábamos en 2019 pidiendo la emergencia alimentaria. Entonces, si uno hace la cuenta, ya llevamos 3, 4 años de esta situación y va empeorando. Entonces, hay que tomar medidas a la altura de las circunstancias. Más de una vez nos han dicho que estamos enfrentando una guerra, salir de una guerra no es fácil, y para salir de una guerra la sociedad tiene que poner todo, pero no solo revolear guita, sino que tiene que poner la cabeza, el cerebro y todo el organismo que existe en el Estado para poder extender las políticas de la mejor manera posible y que abarquen a la mayor cantidad de sectores de la sociedad posible. Totalmente. Nicolás, te agradecemos mucho por esta comunicación, seguiremos en contacto. Era Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.